Entonces, mire a ver entonces en los participantes, pastor, si ahí ya le aparece la opción de admitirlos. De admitir. Sí, en la opción donde diga participantes. Sí, aquí está, sí, aquí me aparece, mírala aquí. Participantes. Listo, dele ahí, pastor. ¿Cómo? Presione ahí en participantes. Sí, ya, mira que me... Espérate. Pero no ha aparecido nadie, todavía Sí. no ingresado. No ingresado.
Claro. Buenas noches, profe, Dios los bendiga a todos. Recording in progress. Recording in Buenas noches, pastor. Qué pena con su merced ingresar tan tarde, pero no nos permitía el ingreso a muchos compañeros. Le pido disculpas, hasta ahora pudimos ingresar. Tranquila, mi hermana, no te preocupes que es entendible. Bueno, yo creo que podemos iniciar. Dando espera también que los hermanos que faltan se puedan unir. Buenas noches, pastor. Dios lo bendiga. Mi hermana María Esther, Dios me le bendiga. Amén, ¿Cómo ha estado? pastor. Bien, pastor, gracias a Dios. Ay, menos mal ya pudimos entrar. Estamos todos como alborotados. Gracias, pastor. Con gusto. Buenas noches, pastor. Hermano, Dios lo bendiga, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Buenas noches para todos. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Dios los bendiga, ¿me escuchan? Bendición, pastor, bendición para todos mis hermanos. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga. Muy buenas noches. Buenas noches, Dios me les bendiga. Amén, amén. recording in progress.
Buenas noches, Dios le bendiga, pastor. Amén. Bendiciones, mi hermana. El micrófono que no me está escuchando. Hermano, no se le está escuchando. Dios lo bendiga. Dios le bendiga, mi hermana. No estoy hablando, estoy esperando que se unan. Bueno, vamos a dar inicio. Una vez más, les doy la bienvenida a este curso, rogando al Señor que nos llene de su inteligencia, amén, para poder entender Amén, manito. lo que vamos a estudiar. Vamos a orar. Mi hermana Marister Moyano, ¿sería tan amable de dirigirnos en oración? Amén, pastor. Querido Dios que estás en los cielos, una vez más nos acercamos a ti con un corazón dispuesto, Señor, para escuchar todo lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Pero dándote gracias por un día más de vida, Señor, por la vida de cada uno de mis compañeros de clase, de nuestro maestro, Señor. Y te pedimos a ti la dirección para que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento para que podamos recibir esa palabra que tienes para el día de hoy. Bendice la vida de nuestro pastor Humberto, Señor. Dale sabiduría, dale tu gracia y dale ese conocimiento, Señor, para que lo pueda transmitir en esta hora a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amada presencia, por tu Santo Espíritu que creemos que es el Maestro de Maestros y se encuentra en este lugar para ayudarnos en esta hora. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Bueno, mis hermanos, para los que no me conocen o los que no he tenido el privilegio de dictar clases en varios cursos donde quizás ustedes han estado. Mi nombre es Humberto Rengifo Mosquera. Estoy terminando mis estudios en el seminario Bautista. Ya estoy trabajando la tesis como teólogo. Soy, por la misericordia del Señor, el presbítero del distrito de Antioquia. Pastoreo en la iglesia de Llanaditas en Medellín. Durante estas 6 semanas espero que el Espíritu Santo, ante todo, nos llene de inteligencia, pero a la vez también podamos crecer en el conocimiento que la teología nos brinda, ¿no? Y más desde la perspectiva de la historia, que es algo que tenemos que conocer y a la vez mirar lo que hoy se está viviendo en nuestro entorno. Creo que tanto lo que es sociedad, ¿cierto? La política, la religión, enmarcan algo relevante dentro de lo que es la teología y aún más lo que es la historia, porque cuando hablamos de historia tenemos que hablar de sociedad, tenemos que hablar de política, pero también tenemos que hablar de la iglesia y hablar de el Espíritu Santo en acción, en la forma como el Espíritu Santo levantó hombres para establecer posiciones, y cuando hablo de posiciones me refiero a lo doctrinal,
para producir cambios, no solamente en digamos, en el ámbito religioso, sino también tanto en la política como dentro de la sociedad. Si miramos en perspectiva, ¿cierto? Lo que es la sociedad, siglos pasados, nos damos cuenta que siempre está ahí enmarcada lo que es la política y la religión. Y creo que la iglesia cumple un papel fundamental en lo que es la historia. Así que espero que usted se disponga para este curso. ¿Están viendo las diapositivas? Amén, pastor. Sí, señor. Ok, quiero que Amén, amén. vamos a construir una pregunta. Creo que entre todos la vamos a construir. Sus respuestas creo que son muy importantes. Y ustedes saben que me encanta que en medio de la clase haya participación, aunque es historia de verdad, y no quiero que esta clase se vea como algo ladrilludo donde solamente el pastor está hablando y se convierta en un monólogo. Me gustaría que ustedes participen. Si usted tiene una duda, no importa, interrúmpame. Amén. Como siempre digo, si no me la sé, la voy a investigar. La pregunta es, ¿para qué sirve la historia? Y se las traslado a ustedes como alumnos. ¿Para qué sirve la historia? Los escucho. Por ahí, bueno, le habla Jesús Leonardo García y Yopal Casanare. Por ahí vimos una serie muy famosa que decía, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces yo creo que si no conocemos parte de la historia y de todo lo que, bueno, Dios ha hecho a través de la historia, porque todo ha sido contado, y gracias a la historia pues sabemos de ese gran y maravilloso libro como lo es la Biblia y todo lo que Dios ha dejado escrito a través de los tiempos y con lo cual podemos estudiar y cada día aprender más. Como la memoria de los hechos pasados anteriormente. Ok. ¿Alguien más? Pastor, para Sí, mí la historia es muy importante que nosotros conozcamos todos los hechos que sucedieron, cómo sucedieron, por qué sucedieron. Para mí eso es cultura, eso es enriquecer nuestros conocimientos. La historia para mí es muy importante porque eso nos ayuda a comprender mejor, digamos, todo el proceso hasta llegar al día de hoy. O sea que pienso que la historia de la iglesia es algo fascinante porque nos va a ayudar a nosotros a entender a los escritores, a entender la época y que definitivamente todo tiene una historia. Cuanto más la historia de la iglesia, cómo la vivimos, cómo vivieron ellos, cómo vivimos hoy en día, cómo podemos hacer una, ¿cómo se dice? Como una comparación a lo que fue la historia de la iglesia en sus comienzos y a lo que estamos viviendo hoy y saber, digamos, que la mano de Dios estuvo ahí en esos comienzos y que ha estado siempre y que sigue estando con nosotros hoy en día. Está algo bien bonito conocer todo lo que Dios quiere enseñarnos. Buenas noches, pastor. Mi nombre es Carolina. Hermana Carolina. Pastor, pienso que la historia está en todo. Y empezando pues que la historia es una ciencia, ¿no? Y que nos permite como conocer un pasado para entender el presente que vivimos y poder construir un futuro mejor. Entonces la historia es muy importante de nuestra vida. Así de pronto, pues estamos hablando de la iglesia, pero de pronto así no estuviéramos hablando de la iglesia, la historia es necesaria en nuestras vidas para todo. Saber nuestros orígenes, saber acerca de muchos conocimientos y todo tiene historia. Es una ciencia, todo tiene historia. Aún las cosas que a veces les contamos a nuestros hijos tienen historia. Gracias, mi hermana.
Pastor, Dios le Pastor, bendiga, buenas noches. Buenas noches. Le habla Hermano. Reina Consuelo. Mi hermana Reina, Dios te bendiga. Amén, pastor. Bueno, yo pienso que la historia es importante porque demarca los cimientos de unos principios que rigen a una sociedad, a una comunidad, de hechos acontecidos anteriormente, obviamente de un pasado. Y pues nosotros denotamos, porque estamos pues hablando de la historia de la iglesia, vemos cómo Dios a través de la misma palabra le decía a los sacerdotes, a varios hombres de la Biblia que leyeran, que les contaran todo lo acontecido, de donde, por ejemplo, Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, o sea, que les contaran la historia porque eso marca, es más, nos lleva a una identidad de acuerdo a una historia acontecida. Y eso es bien importante que nosotros, para mí es bien importante que nosotros lo hagamos con nuestros niños, con nuestros jóvenes, porque va a hacer que ellos puedan denotar esa grandeza, el poder tan grande, tan maravilloso de Dios, y que hace que ellos se cimienten en los principios y en el valor de la historia que nos acontezca a nosotros, y que más adelante también el Señor va a seguir haciendo cosas y va a hacer también historia, pero que nos lleva a tener esos cimientos en la palabra. Gracias. Pastor, buenas noches. Hola Mariceli, Amén. buenas noches. Para mí la historia es un recuento de anécdotas, de hechos pasados. O sea, hay que recontar y contar todo lo que ha pasado, y en este entonces, en esta clase, pues la iglesia, un recuento de hechos pasados que acontecieron hasta el momento para llegar a lo que somos. Muchas gracias, mi hermana. Pastor, Dios le bendiga. La historia, ¿para qué nos sirve la historia? Bueno, ahí podemos decir que es como, se puede también mirar como un ejemplo de algunos pasos errantes que hayan podido transcurrir en la historia y ayudarnos a evitar estos pasos equívocos, pero también asimismo para prepararnos, así como dice la palabra, a este siglo como en aquellos tiempos, la época, nos va a servir a prepararnos y asimismo para aprender de cada vez y cada época cómo ha ido evolucionando en la sociedad, y claro está, incluyendo o inclusiva dentro de la palabra de Dios, que es importante, mi pastor. Dios le bendiga. Amén. Bueno, vamos a escuchar una última participación. ¿Paula? Yo no lo tengo, Javi. Mi hermano Brandon, ¿vas a participar? Bueno, ok. Dios le bendiga, pastor, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Qué pena, pastor. Sí, señor, pues para mí, pastor, la historia trata de como esa información sucedida, pasada, que nos lleva a nosotros pues a como a tener presente la forma de vivir, valga la redundancia, un presente mejor, ¿sí? La historia trata pues de todo aquello que sucedió y que hoy quizá me lleva a ser una mejor persona. Ok, muchas gracias, mis hermanos, por su participación. Esperemos que estas 6 clases sean como lleguemos a compartir ideas, porque creo que, aunque, bueno, he tratado de prepararme, de estudiar, investigar, cada día voy a aprender más de ustedes también. Y de verdad que creo que eso también enriquece cada día el conocimiento teológico, ¿no? Porque aquí tenemos que pensar como teólogos. En muchos momentos tratamos de lo que es la doctrina, los dogmas que
que tenemos, y cuando hablo de dogmas, espero que no me vaya a malinterpretar, porque creo que toda iglesia, ¿cierto? Todo concilio tiene sus dogmas, pero en muchos momentos los dogmas nos toca dejarlos a un lado y concentrarnos en la parte teológica, ¿cierto? Que nos invita al análisis, a lo que es la exégesis y poderla decodificar a veces para poderla entender. Bueno, entonces aquí tenemos dentro de la pregunta, ¿cierto? ¿Para qué sirve la historia? Número uno, la historia no sirve para nada. Y cuando hablo que la historia no sirve para nada, es cuando simplemente usted y yo la tomamos como historia, ¿cierto? Como un conocimiento de cosas que acontecieron, pero que no tienen una aplicación en nuestra realidad. Yo creo que cuando usted y yo decidimos estudiar teología, ¿cierto? Lo estamos haciendo con un propósito. Y creo que ese propósito no es simplemente el adquirir un conocimiento, sino más bien aplicarlo de tal manera que tu ministerio crezca, pero también en el lugar donde el Señor te ha plantado, también te conviertas en una herramienta en las manos del Señor para ayudar que la iglesia o la congregación pueda crecer, que la congregación también pueda llenarse de ese conocimiento que usted tiene. Por eso digo, la historia no sirve para nada si simplemente se convierte en historia, simplemente tienes un conocimiento. Pero si ese conocimiento lo aplicas, ¿cierto? Si ese conocimiento se convierte en una herramienta en las manos del Señor, creo que tiene mucho valor. Entonces, lo segundo, la historia sirve para todo. ¿Por qué la historia sirve para todo? Porque la historia, al tener el conocimiento, la vamos a aplicar a nuestra vida. Nos ayuda en el crecimiento, ¿cierto? Personal, y desde la perspectiva espiritual, nos brinda, ¿cierto? Entender y ver cómo Dios, al transcurrir la historia, ¿cierto? Se ha manifestado en medio de la humanidad. Y esto es muy importante, porque usted y yo, aunque queremos y anhelamos, ¿cierto? Servir a Dios, en muchos momentos desconocemos la historia, desconocemos lo que ha pasado, desconocemos la forma como aquellos hombres que Dios usó o Dios levantó se desarrollaron y a la vez impactaron las comunidades. Y yo creo que la historia o el conocer la historia también te debe impulsar, te debe llevar a ese crecimiento y a ese deseo de aplicar, pero también el conocer la historia nos está indicando que en el transcurrir de los siglos se cometieron errores. Quizás hombres de Dios fallaron, pero creo que eso también se convierte en una enseñanza. Cuando miramos la historia y miramos la vida del pueblo de Israel, ¿cierto? Y vemos a Israel en varias etapas. Vemos a un Israel cuando está en Egipto y sale de Egipto y entra a la tierra prometida, algo importante para Dios y que Dios le recomendó a aquella generación. Y es que la conocieran, pero a la vez la transmitieran, la dieran a conocer para que las generaciones que se levantaran tuvieran conocimiento de lo que Dios hizo en el desierto. Pero también encontramos una segunda parte de la historia de Israel y es cuando Israel o Judá, perdón, es llevado cautivo, ¿cierto? Cuando Judá es llevado cautivo, después de 70 años, ellos regresan a una tierra prometida. Pero aquí hay algo extraordinario y es que regresan generaciones que no nacieron dentro de la nación de Israel o de Judá, nacieron en cautiverio.
en el imperio babilónico. Son generaciones que hablaron poco hebreo, ¿cierto? Y hablaron más arameo, pero era importante que ellos conocieran la historia. Entonces, mire que la historia sirve para todo. Sirve para una aplicación espiritual y un crecimiento, pero también sirve para formar o enseñar las nuevas generaciones. También sirve para ese ministerio que Dios te ha dado. Alabado sea el nombre del Señor. Qué pena que, aunque no estamos en lo espiritual, sé que es lo teológico. Lo tercero, la historia sirve para el que la sabe usar. Y aquí hay algo importantísimo, y es saber usar la historia. Y cuando hablamos de saber usar la historia, es saber aplicarla en los momentos precisos. Si usted mira, y permítame abrir un paréntesis, cuando hablamos de nuestra nación, y no voy a hablar de política, pero creo que todo lo que vivimos días atrás, cierto, escuchamos muchas voces que decían cosas incoherentes, cosas coherentes, pero creo que muchos desconocieron la historia. Muchos hablaron o mencionaron temas que quizás las generaciones que se vienen levantando desconocen esa historia, ¿cierto? Y quizás al desconocer la historia los llevó a tomar decisiones incorrectas. Entonces, si nosotros como iglesia, si usted como hombre y mujer de Dios sabe utilizar la historia, créame que las personas que están a su alrededor van a crecer y no solamente van a tener un conocimiento, sino que van a entender incluso las escrituras. Porque cuando conocemos la historia también podemos aplicarla dentro de lo que hoy usted y yo enseñamos dentro de las congregaciones. Bueno, hablemos del comienzo de la iglesia. Y para hablar del comienzo de la iglesia tenemos que hablar del Imperio Romano. Y creo que usted, como buen lector de la palabra, en los evangelios entendemos y vemos la forma como el Imperio Romano, cierto, impactó la nación de Judá. Vemos cómo el Imperio Romano transformó, permítame decirlo así, transformó una nación y la convirtió de tal manera en una provincia, ¿cierto? Donde ellos tuvieron que entender y comprender lo que el emperador quería y buscaba. Pero entonces miremos que, número uno, hablemos de la política imperialista que manifestó el Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano se caracterizaba por ser un gobierno autocrático. O sea, ¿qué quiere decir eso? Un emperador como autoridad máxima o total, donde todos se someten a sus decisiones, donde sus leyes establecidas no pueden ser cuestionadas, bueno, etcétera, etcétera. Aunque el emperador tenía un senado, ¿cierto? Simplemente era un órgano de apoyo, pero más que todo, ese senado se sometía a todo lo que el emperador estaba implementando. Y aquí hay algo muy importante que tenemos que analizar a la luz de la palabra. Y les voy a invitar que, por favor, leamos Lucas capítulo 2, verso 1. Amén, pastor. Lucas 2:1 dice, ¿puedo leerlo? Habla con William Murcia de Pandi, pastor. Ok, mi hermano, por favor, léalo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado.
Muchas gracias, mi hermano. Aquí hay algo interesante. El Señor Jesús nace cuando ya Roma se ha posesionado, ¿cierto?, dentro de la nación. O sea, Roma no llega después que el Señor está, sino antes de, ¿cierto? Entonces, nótese que el Señor, los eventos dicen que por medio del edicto, ellos tienen que ir a otro lugar, deben ser censados y en medio de ese proceso, el Señor Jesús nace. Ya está el Imperio Romano establecido. Segundo, su poder militar. Su poder militar es un poder absoluto, o era un poder absoluto de Roma, sometían a una nación totalmente. Aquí hay algo que tenemos que mirar dentro de la historia, y es que los otros imperios, en los momentos que ellos invadían una nación, lo que hacían era sacar la población de ese territorio y llevarla a otro lugar donde ellos consideraban que debían estar. El Imperio Romano cambió esa política. El Imperio Romano lo que hizo fue dejar las personas en su nación, pero quitarles el poder militar para que no tuviesen la oportunidad de defenderse. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Tiene que ver mucho. Número uno, porque tenemos que ver, ¿cierto?, que la iglesia, cuando comienza, o los comienzos de la iglesia cristiana no la están viendo como iglesia. No están viendo un movimiento religioso. ¿Y por qué digo no se está viendo como un movimiento religioso? Porque en su momento, ¿cierto?, tendría que ser perseguida, y más adelante vamos a ver que la iglesia es perseguida, ¿cierto? Pero en medio de lo que está haciendo el Imperio Romano, de lo que se está estableciendo dentro de la historia, tenemos que hablar que va dentro de un propósito y dentro de la profecía de lo que ya se ha declarado, que tiene que ver específicamente con el Señor Jesús. Entonces podemos ver que podemos ver en el mapa, ¿cierto? La parte más oscura, los nombres de naciones y provincias que hoy leemos en la Biblia, ¿cierto? En el Nuevo Testamento vemos que Pablo estableció iglesia en muchos de esos lugares. Allí usted tiene el mapa, lo puede observar. Religión. El Imperio Romano consistía en diversas prácticas religiosas e imperiales y provinciales que eran seguidas tanto por las gentes de Roma como por aquellos pueblos que estaban bajo su dominio. Aquí también tenemos que decir que para el Imperio Romano, aunque tenía prácticas religiosas, ellos se dieron cuenta que en Judea, los cambios religiosos no le iban a ayudar. ¿Por qué? Por el arraigo que ellos tenían. Por lo tanto, lo que ellos decidieron fue utilizar la religión como un arma para someter a la nación. San Juan capítulo 18, por favor, verso 3. Judas, Sí. pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Muchas gracias, mi hermano. Ahora, nótese que dentro de su poder militar,
la parte religiosa tenía control también. O sea, el soldado romano estaba aliado con la religión o con el judaísmo en aquel momento. Por eso van y capturan al Señor. Y la petición no la está haciendo Roma. La petición la está haciendo el Sanedrín, que más adelante vamos a hablar de qué es el Sanedrín. Cierto, la petición la está haciendo el Sanedrín y los soldados están obedeciendo y están capturando al Señor. Entonces eso era lo que hacía Roma. Dentro de su poder o su política imperialista, está produciendo cambios dentro de lo que estaban haciendo los otros imperios. Ellos están llegando a las naciones y aparentemente están tratando de tener una comunión, ¿cierto? Pero a la vez el emperador está estableciendo normas, ¿cierto? Y aquí vemos, la historia nos dice, o la palabra nos dice que para ellos sostener su política imperialista era necesario que el pueblo se encargara, ¿cierto? De proveer los recursos. Y los recursos se daban, ¿cierto? A través de lo que el emperador imponía o los impuestos. Entonces hablamos de Saqueo, hablamos de Mateo, que eran personas que trabajaban para Roma en medio de su nación. Antes de hablar del trasfondo judío, quisiera llevarlo a meditar en algo dentro de lo que es la historia. Y digo meditar porque usted lo ha leído y que a veces, bueno, no profundizamos un poco, pero tiene que ver con el nacimiento del Señor. ¿Cierto? Lo leíamos en Lucas capítulo 2. Y dentro de ello, aunque no lo voy a profundizar, quisiera que usted mirara un poco la cultura romana. Y dentro de la cultura romana encontramos que ellos establecen también una moneda. Quisiera poner un ejemplo, ¿cierto? Digamos que Estados Unidos invade una nación y ellos también establecen la forma de comercio que ellos deben tener a partir de ese momento. Y la cultura se establece por la forma de ellos interactuar, porque digamos, Estados Unidos llegar a esa nación no es simplemente llevar el poder militar, sino que también la cultura está llegando de tal manera que van a interactuar, digamos, los negocios, la forma de ellos de pronto interactuar en cuanto al comercio, bueno, etcétera, etcétera. Todo eso lo va llevando a una transformación cultural. Y le digo, quiero que usted medite en esto y me gustaría que al terminar esta clase usted lo profundizara un poco más en el sentido de mirar en la palabra y preguntarse cómo transformó Roma la cultura judía. Quisiera que usted mirara esa parte, porque no la vamos a profundizar, porque eso está dentro de los evangelios. Si usted lo analiza, allí lo va a encontrar. Entonces, es algo que quiero que usted medite un poco. Bueno, el trasfondo judío. La iglesia, ¿cierto? O el cristianismo tiene su raíz en la historia y la religión de Israel. Sabemos que cuando usted y yo leemos el Antiguo Testamento, pues nos damos cuenta que el cristianismo o la forma como se desarrolló la iglesia primitiva, pues los textos que ellos leyeron fueron lo que la ley mosaica, ¿cierto? Y la Torá establecieron.
Por eso cuando leemos Hechos capítulo 15, nos damos cuenta que allí está el primer concilio que ellos hacen y la forma como ellos establecen la doctrina. Y para ellos establecer la doctrina, lo primero que tuvieron que hacer fue ir a la ley o conocer los mandamientos y estatutos que el Señor, ¿cierto?, dio a conocer al pueblo de Israel. Entonces, la iglesia o la religión de Israel, ¿cierto?, tiene un papel fundamental en lo que es la iglesia hoy y en lo que es la iglesia primitiva, porque todo el conocimiento bíblico viene de allí. Segundo, dentro del trasfondo judío, y aquí me voy a detener un poco, y es desde David hasta Alejandro Magno. David empieza a reinar más o menos en el año 1000 antes de Cristo. Acuérdese que anteriormente los años no se contaban de manera ascendente, sino de manera descendente, ¿cierto? En este caso, la Biblia nos dice que David reinó durante 40 años. Entonces, si David reinó durante 40 años, cuando David muere, pregunto, ¿qué año era? Más o menos. El 960 antes de Cristo, me imagino yo. Sí, señor. En el año 900 antes de Cristo. Tenemos que mirar a David como uno de los hombres que Dios usó, ¿cierto?, para dar, aunque 1000 años antes, ¿cierto?, del nacimiento del Señor Jesús y aproximadamente 1037 años antes del Señor Jesús nacer, el rey David empieza a establecer, guiado por el Señor, la forma litúrgica, ¿cierto?, que el pueblo de Israel tendría que desarrollar. Y cuando hablo de la liturgia, me estoy hablando de la parte de la adoración, la forma como ellos adoraban, ¿cierto? Toda esta parte, él empieza a formarla. Nótese que el rey David estableció un grupo, digámoslo así, permítame llamarlo como un grupo de alabanza, unos músicos, unos levitas, y ellos, tanto David como varios de esos levitas, escribieron canciones que hoy son los salmos y que a la vez las utilizaron, ¿cierto?, dentro de la adoración. Y si usted mira esa parte y compara con la iglesia, se va a dar cuenta que la iglesia también está haciendo lo mismo. Bueno, y permítame abrir un paréntesis acá, y tampoco voy a profundizar, pero son temas que quiero dejarle allí como para que usted lo medite, y tiene que ver con la parte de la danza, ¿cierto? Si la danza hacía parte de la adoración o de la liturgia del pueblo de Israel, o si simplemente era algo cultural, ¿cierto? Dentro de todo lo que hablamos de lo que es, digamos, la forma como el rey David trató de implantar o establecer dentro de Israel una adoración al Señor. Por eso le digo, no voy a hablar mucho de lo que es las danzas, pero también tenemos que meditarlo, porque luego lo vamos a ver no en el inicio de la iglesia primitiva, sino que lo vamos a ver en nuestra era, ¿cierto? Y digo en nuestra era porque muchas de las iglesias hoy pues tienen grupos de danza como forma de adoración dentro de la iglesia. Pero qué interesante, ¿cierto? Mirar todo esto por eso le decía, qué importante es mirar todo esto desde la historia, porque a la hora de usted, y aunque esta es historia y no estamos en hermenéutica para hablar de exégesis, pero a la hora de usted hacer una exégesis bíblica, es importante la historia, ¿cierto? Es importante la forma como cultural, ¿cierto? Que
quizás naciones que hoy están dentro de la palabra del Señor actuaron, la forma como ellos buscaron y adoraron a Dios. Entonces, miramos al rey David desde esa perspectiva, entonces entendemos que él hizo un trabajo, ¿cierto? Como que lo convirtió en una plataforma para lo que hoy la iglesia ha establecido dentro de la liturgia. Pero también el rey David lo vemos como el rey mesiánico. ¿Y por qué el rey mesiánico? Acuérdese la promesa que el Señor le hizo al rey David. Le dijo que él tendría un reino o estaría en un trono eterno. Pues hoy tenemos que decir que el rey David falleció. Su descendencia hoy no está en el trono. Entonces, ¿cómo se cumple lo que el Señor le prometió al rey David, donde tendría un trono eterno? Y aquí los quiero llevar a meditar y los quiero escuchar. Y quiero hacer una pregunta. Si hoy, entendiendo lo que el Señor le prometió al rey David, y lo miramos desde las genealogías del Nuevo Testamento, podríamos decir que el Señor Jesús es descendiente de la tribu de Judá, hablando de la genealogía. Porque creo que usted la han leído. ¿Sí me entendieron la pregunta, hermanos? ¿O se la repito? Sí, pastor. Yo pues hablo con William Murcia de Panty, Cundinamarca. Gracias, Pues, hermano. yo lo que entiendo, pastor, es que pues según la genealogía, Jesús hace parte de la familia de David por parte de José. Es lo que entiendo aquí en Lucas. Y por lo tanto que pues como él era la respuesta digamos así, a los profetas, a todo lo que se había hablado en el Antiguo Testamento de que iba a venir el Mesías y descendiente del rey David, pues yo digo que la descendencia continúa con el Señor Jesucristo, pues Rey de Reyes, Señor de Señores, y que Él continúa pues reinando a la diestra de Dios Padre, y que prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida a los que quisieran seguir con lo que Él nos había encomendado, que era llevar la palabra a toda criatura. No pienso de ese punto de vista, no sé mis otros hermanos qué piensan. Sí, mi hermano, muchas gracias por su participación. ¿Nadie más? Recuerden que le dije, quiero que la clase sea que entre todos construyamos. Pastor, le habla Jesús Leonardo García y Yopal Casanare. Gracias, Bueno, sí, señor, lo escucho. La Biblia nos dice que sí, él viene de David. Inclusive cuando lo llamaban a él le decían hijo de David. Ese era como su apellido porque en ese entonces no existían los apellidos. Entonces era hijo de David. Entonces yo siempre tuve como la incógnita si el apellido o la descendencia de nuestro Señor Jesús venía por parte de José o de María, porque al venir por parte de José, él no tendría pecado, ¿sí? Porque José no era el padre, sino, digámoslo así, el padrastro. Y aún es como una de las dudas que tengo, ¿no? Y en esa época prevalecía el apellido por parte del padre o de la madre. Ok. ¿Alguien más? Nadie más. Bueno, mis hermanos, lo que acabo de tocar creo que me parece interesante, ¿cierto? Porque si miramos la genealogía, en la genealogía, pues, ¿cierto? Las mujeres no tienen
como, o no se habla de una descendencia, siempre es del varón, ¿cierto? Y en este caso, pues dentro del texto, pues aparece José, el esposo de María. Pero, y yo, ¿por qué le hablo de esto? Porque estamos hablando del rey David y estamos llegando entonces a, y si lo vamos a ver como el rey mesiánico, ¿cierto? Y estamos llegando, o creemos que el Señor Jesús es descendiente de la tribu de Judá. Pero cuando leemos las genealogías, en las genealogías no aparece, ¿cierto? Digamos, María, no aparece el padre de María, y creo que quizás para muchos está la duda. Pero antes de yo darles una explicación sobre este tema, me gustaría dejárselo para la próxima clase, para que ustedes lo investiguen un poco, ¿sí? Porque a veces nos quedan las dudas cuando leemos la palabra, pero la historia nos aclara, ¿cierto? La historia nos permite entender qué es lo que está pasando. Por ejemplo, la historia nos dice que las mujeres no se tenían en cuenta, ¿cierto? Que las mujeres, pues, digamos, no sumaban, digamos, en una reunión, pues las mujeres no sumaban ni los niños no se contaban, todo eso lo vemos dentro de lo que es la cultura, ¿cierto? Oriental, etcétera, etcétera. Por ende, María no aparece en la genealogía. Pero me gustaría que usted de pronto investigara un poco y en la próxima clase profundizarlo. Por eso quise como llevarlo hasta aquí, para que usted, porque la historia siempre está encadenada a la palabra del Señor. Está encadenada a la palabra del Señor. Desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, la historia está encadenada a la palabra del Señor, y que en muchos momentos la historia nos aclaran ciertas dudas que usted y yo tenemos en los momentos que leemos, como leemos la genealogía y preguntamos, bueno, si el Señor Jesús es descendiente de Judá y José no lo engendró, ¿cómo viene a ser el Señor Jesús de la tribu de Judá? Eso es importante que lo miremos para que lo tengamos presente, y vuelvo y repito, y la historia nos lo aclara. Mis hermanos, la clase es hasta las 9 y comenzamos media hora tarde. ¿Me permiten dar la clase hasta las 9:30? Amén, pastor. Sí, señor. Ok, Claro, no hay entonces, problema, pero pues no sé si estará programado hasta las 9:30, porque a veces cuando llega a las 9 y pasaditas se corta a veces la señal. Pues ojalá por ok, nosotros sí. vamos No, pero es entonces que hasta las 9. estamos por Zoom, no estamos por la plataforma, entonces yo creo que no hay problema. Ok, entonces vamos a tomarnos 5 minuticos para que ustedes, si tienen que ir al baño o tomarse un refresco, lo haga. Eso quiere decir que a las 8:28 iniciamos nuevamente.
Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con la clase. Lo que les dije que investiguen no es una tarea, o sea, no es calificable, pero sí quiero que usted dentro de lo que es la historia lo pueda conocer e investigar, ¿cierto? El por qué no aparece un descendiente directo del Señor Jesús dentro de la genealogía, para que podamos decir que es directamente descendiente de la tribu de Judá, porque es una promesa que se le está haciendo al rey David, ¿cierto? Desde que se tendría un trono eterno, y la palabra pues nos dice que el Señor Jesús, cuando resucitó, ¿cierto? Y ascendió, se sentó a la diestra de Dios Padre. La palabra diestra o derecha significa poder, ¿cierto? Se sentó en el trono. Entonces, allí hay un cumplimiento y que la historia nos lo aclara, ¿cierto? De lo que es la promesa que le fue dada o que le fue entregada al rey David. Entonces, aquí vemos este trasfondo, pero el rey David muere, ¿cierto? Aproximadamente en el año 960 y comienza a reinar su hijo Salomón, ¿cierto? Pero aquí hay algo que usted necesita entender, que la Biblia, ¿cierto? No nos habla. Y la Biblia no nos habla de lo que es o de Alejandro Magno. Esa parte no la tenemos dentro de lo que es la palabra del Señor. Pero quiero que dentro de la historia la vamos a conocer, porque después del libro de Malaquías, ¿cierto? Después del libro de Malaquías, tenemos un periodo donde no tenemos, digamos, dentro de la palabra del Señor información, que lo que los teólogos denominan 400 años de silencio. Dentro de esos 400 años de silencio, sí hubo una actividad dentro del pueblo de Israel, ¿cierto? Pero que usted y yo, pues, quizás la desconocemos a profundidad, no sabemos si hay una manifestación directa de Dios, bueno, etcétera, etcétera. Años atrás, encontrábamos en las Biblias, no sé si, y creo que son pocas, pero anteriormente, cuando terminaba el Antiguo Testamento e iniciaba el Nuevo, ¿cierto? Ahí en ese medio teníamos una hoja en blanco. Esa hoja en blanco quería decir un tiempo donde no tuvimos una manifestación directa de Dios, o sea que aparentemente Malaquías fue el último profeta, ¿cierto? Fue el último profeta donde Dios habló y como que Dios se calló, guardó silencio, no intervino dentro de la historia y los hombres pues vivieron, digamos, un poco alejados del Señor. Y aquí viene algo importante que son los macabeos. Creo que usted ha escuchado hablar de los macabeos. Y dentro de la manifestación, digamos, directa o indirecta de Dios, encontramos los sacerdotes. Entonces, ahí es donde aparece Alejandro Magno, porque Alejandro Magno, ¿cierto? Fue un estratega militar donde se levantó y tomó muchos imperios
esto que les estoy... y allí encontramos a Alejandro Magno tomando, ¿cierto? Ok, me estaba quedando sin internet. Encontramos a Alejandro Magno tomando el control de los asirios, control de Egipto, ¿cierto? Y dentro de ese control también entra Judea. Entonces, en ese momento del imperio, nos damos cuenta que los sacerdotes son los que intervienen en la ¿Será que se cortó la comunicación? Él dijo que se estaba quedando sin internet. Creo que le falló. Dios les bendiga, hermanos. El pastor se quedó sin internet. Pues esperemos un ratico a ver si él se conecta y si no, pues a ver qué pasa. ¿Me escuchan? Amén, Sí, amén. señor. Amén. Sí, señor. Ok, se me cayó por un momento el internet, así que les pido excusas. Allí. Bueno, entonces estamos hablando de Alejandro Magno y de su como estratega militar y la forma como ellos transforman, ¿cierto?, lo que es la parte religiosa de Judea. Entonces usted me dirá, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el cristianismo? Tiene que ver mucho. Y cuando digo que tiene que ver mucho, es por los aportes que tanto culturales como políticos, ¿cierto? Estos personajes brindaron a Judea. Y que desde allí la iglesia, ¿cierto? Vemos que la iglesia en Jerusalén, sus costumbres no cambian, porque su cultura no cambió. Y es importante que usted lo tenga presente. La iglesia en Jerusalén, porque la iglesia, acuérdese que sus inicios es en Jerusalén, y más adelante todo eso lo vamos a hablar, porque esta es como una parte introductoria, pero la iglesia en Jerusalén no cambia su cultura, sigue siendo la misma. Entonces, esos son los aportes que hoy vamos a encontrar de años atrás, de más de 1000 años, ¿cierto? Aportes dentro del trasfondo judío a la iglesia cristiana. Bueno, ¿preguntas? Pastor, sí, yo tengo una pregunta. Su merced nos podría puntualizar, digamos, esos aportes que él hizo a la iglesia. Pero, ¿los macabeos o Alejandro Magno? Alejandro Magno. Bueno, los aportes decía que son culturales y políticos, ¿cierto? Me refiero a lo que hablaba al inicio, cuando una nación, ¿cierto?, dentro de su poder militar o, perdón, su política imperialista, llega a otra nación, ellos transforman la nación y la transforman dentro de lo que es su cultura. Decíamos que
Judea tuvo algo importante y es que la religión como tal no fue transformada, ¿cierto? Fue respetada y se les permitió que ellos siguieran, digamos, adorando a un Dios monoteísta o su fe siendo monoteísta no fue transformada. Pero dentro de lo que tiene que ver con la parte de la política, ¿cierto? Sí hubo unos cambios que los vamos a ver reflejado más adelante, porque aquí aparecen los sacerdotes, ¿cierto? Y esto, y cuando hablo de los sacerdotes tenemos que hablar de los saduceos. Y aparece lo que es el Sanedrín. Entonces, los aportes es la forma como ellos se constituyeron, ¿cierto? Como gobierno. Entonces, nótese que cuando el Señor Jesús nace o vemos al Señor Jesús en la historia, nos damos cuenta que ya está lo que es el Sanedrín, ya está la parte política y religiosa unidas, o sea, están vinculados. Porque si analizas, el Sanedrín es la parte, digamos, gubernamental, donde se establecen las leyes, normas, son los que juzgan, ¿cierto?, a las personas, pero también está la parte espiritual. Entonces, los que hacen parte del Sanedrín son sacerdotes, o en su mayoría eran sacerdotes, ¿cierto? Al tenerlos de esa forma y al ellos trabajar, mira que el Imperio Romano también aprovechó esto. El Imperio Romano no hizo ese cambio, sino que usó o tomó esta parte como algo positivo para lo que ellos querían hacer dentro de Judea. Y esto fue lo que hizo Alejandro Magno a través de los macabeos, ¿cierto? Porque los macabeos eran sacerdotes, eran hombres que ministraban los sacrificios, que ministraban el pueblo, digámoslo, en la parte espiritual, pero en un momento lo que ellos hicieron fue levantarse militarmente, porque a través de los macabeos es donde Judea se libera digamos, de este imperio, ¿cierto? Porque ellos luchan militarmente y logran, ¿cierto?, su independencia. Y ahí es donde se está formando toda esta parte que hoy la Biblia, o cuando leemos los evangelios, nos habla del Sanedrín, pero muchas veces no sabemos de dónde proviene, ¿cierto? Aunque el Sanedrín fue tomado también de la parte cuando el Señor le dice a Moisés que llame a 70 hombres, ¿cierto? Para guiar al pueblo y a la vez Dios manifestarse a través de ellos. Ahora, nótense que el Sanedrín son 71 personas, porque esas 71 personas eran 70 hombres, pero en el Nuevo Testamento son 71 porque está el sumo sacerdote y alrededor de él está el resto de estos sacerdotes y personas que eran los fariseos, ¿sí? No sé, mi hermano, si quedó clara la pregunta. Sí, pastor, sí, señor, muchas gracias. Okay. ¿Alguien más tiene preguntas? Ok. Bueno, entonces miremos. Hablando en cuanto a los macabeos, vuelvo y repito, cuando hablamos de macabeos estamos hablando de sacerdotes que ministraban dentro de Judea. Por eso les decía, esta parte no la encontramos dentro de la palabra, que son los 400 años, ¿cierto? Donde aparentemente no hay una manifestación de Dios, aunque no está escrita, pero sabemos que Dios siempre se ha manifestado sobre la humanidad y lo seguirá haciendo, ¿sí? Porque Dios, ¿cierto? Como Dios omnipresente, estará siempre sobre la tierra. De pronto no vemos en estos 400 años, la historia no nos habla de un profeta en el que Dios de pronto amonesta al pueblo como lo hizo en siglos atrás, ¿cierto? Porque cuando leemos la Biblia, desde que el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, Dios siempre levantó profetas. Cuando usted mira, digamos, los jueces eran como tipos de caudillos, ¿cierto? Hombres con una capacidad militar y un respaldo de Dios, pero no tenían esta parte de guiar al pueblo en lo espiritual. Solo vemos a Samuel, ¿cierto? De pronto en esta intervención, pero los otros jueces no lo hicieron. Pero cuando llegamos a los macabeos,
vemos que los macabeos tienen, ¿cierto?, el control espiritual, pero a la vez se están levantando en la parte militar para defender una nación que ha sido subyugada por un imperio. Entonces, perdón, permítame leer esta parte. Entonces, cuando hablamos de Macabeos, es una influencia sacerdotal, una familia sacerdotal que bajo la dirección de Matatías inició la rebelión contra la tiranía de Antíoco. Esta parte la vamos a ver en la próxima clase, porque ya no, el tiempo no nos va a dar, pero la vamos a profundizar para que entendamos un poco el comienzo de la iglesia. Entonces, las influencias de, digamos, del Antiguo Testamento, encontramos lo que es la sinagoga y el Sanedrín. Pregunto, ¿en qué periodo de la historia, aunque usted aquí ven una fecha, ¿cierto? ¿En qué periodo de la historia, y aquí no lo explica, antes del exilio judío, en el año 586 antes de Cristo? O sea, pero ¿en qué periodo exacto de la historia usted metería la sinagoga? Yo creo que en el Antiguo Testamento iniciaba la sinagoga, porque pues eran... ¿Cómo? En el Antiguo Testamento no es que inicia lo de la sinagoga. No sé si en mi internet está fallando, pero mi hermana no te escucho bien. Sí, creo que es... ¿Me escuchan? Sí, pastor, sí le escuchamos. Pastor, la hermana le decía que en el Antiguo Testamento, pues, que bueno, Jesús también a los 12 años predicó en la sinagoga. Pastor, Dios le bendiga. Yo pienso que estaríamos hablando en qué tiempo, más o menos en un periodo de los 900 años aproximadamente, según podemos mirar la trascendencia histórica. Pastor, yo diría que en el Nuevo Testamento. Permítame un momento, por favor. Ok, ¿me escuchan? Sí, señor. Yo diría que el, Sí, señor. que el Nuevo Testamento inicia en las sinagogas, pues antes era, ¿cómo se llaman? Las, ay, se me fue la palomita. Las tiendas de campaña. Yo diría que las sinagogas en el Nuevo Testamento. Sí, señora, ahí lo escuchamos. Pues la historia, como dice acá, que se poseen pocos datos acerca de este origen, pero más o menos en la división de los dos reinos en Judá, de Judá de Israel, en 930 antes de Cristo. Ok, las sinagogas nacieron en el Imperio Babilónico. Y eso está en la Biblia.
¿sí? Eso está en la Biblia. Quiero que tengamos otra pregunta, porque quiero que interactuemos. Otra pregunta. Cuando hablamos de que parte de la Biblia fue escrita en arameo, ¿en qué periodo o qué periodo abarca, cierto, dentro de la historia judía, que se escribe parte de la ley en arameo? Qué pena, pastor, es que se le entrecortó la pregunta y no entendí bien. Que la primera traducción que tuvo la Biblia, que fue en arameo, más o menos, ¿en qué años fue? Fue lo que yo le escuché a él. Ah, ok, gracias, mi hermano. Ok, mis hermanos, escúcheme porque el internet, no sé qué pasa, pero no está funcionando Tranquilo. óptimamente. Bueno. Pastor, Bueno, sí. en el año 500 antes de Cristo, Darío primero estableció la lengua como arameo. O sea, él no estableció la lengua. Lo que pasa es que, acuérdese que el imperio babilónico o los caldeos, su lengua era arameo. Entonces, lo que yo quiero que analicemos acá es, y miremos desde lo que la historia nos da o nos brinda, ¿cierto? Para nosotros poder comprender el Nuevo Testamento. Entonces, número uno, cuando hablamos de sinagogas, las sinagogas nacen en el imperio babilónico. ¿Por qué? Porque los judíos, al no tener un templo donde adorar a Dios, ¿cierto? Ellos establecen un lugar que después se le da el nombre de sinagoga. Y cuando ellos regresan de la deportación, les decía que las nuevas generaciones, pues, al no estar dentro de Israel, su lengua nativa en ese momento era arameo. ¿Sí? Entonces, a partir de ese momento es que estamos hablando de lo que es la sinagoga y hablamos de los cambios históricos en cuanto a la lengua y en cuanto a la ley o a la Torá. Acuérdese que la historia dice que el Señor Jesús predicó en arameo, porque a partir de allí la lengua que se está implantando, ¿cierto? Dentro de Israel es el arameo. Entonces, qué interesante mirar esta parte. ¿Y por qué digo que es interesante mirar esta parte? Porque a veces no entendemos, ¿cierto? Lo que, digamos, el Nuevo Testamento nos da ciertas informaciones que, bueno, que quizás si no comprendemos la historia, no vamos a entender claramente el texto. ¿Y por qué se establece las sinagogas dentro de Israel? Porque ellos no tienen un templo. Acuérdese que el rey Nabucodonosor, cuando derribó los muros de Jerusalén, también derribaron el templo que Salomón construyó.
Y al ellos regresar, cuando usted lee lo que es Nehemías, perdón, sí, Nehemías, Esdras, Zacarías, te dan toda esta información de lo que yo te estoy hablando. Acuérdese que ellos regresaron para construir el templo, pero tuvieron oposición y el templo se demoró para ser construido. Y en medio de ese proceso es donde aparecen dentro de Israel las sinagogas. Se implantan las sinagogas. O sea, la sinagoga no era un lugar donde, digamos, tenían la posibilidad de hacer sacrificios. No, simplemente lo que se enseñaba era la ley. Allí donde ellos también implantaron su cultura, formaron la niñez, bueno, etcétera, etcétera. No sé si los que ya vieron un curso que es pedagogía, pues dentro de la pedagogía cristiana encontramos la pedagogía del Antiguo Testamento y allí se habla de ese tema. Ok, entonces, bueno, ya les expliqué un poco lo que es el Sanedrín, ¿cierto? El Sanedrín eran 71 personas y el sumo sacerdote como autoridad máxima, ¿cierto? Para dirigir al resto de aquellas personas que estaban allí. Entonces, todo esto lo vemos también en los inicios de la iglesia. O sea, la iglesia en Jerusalén le tocó vivir todas estas cosas. Ellos también, en su momento, cuando usted lee el libro de los Hechos, se van a dar cuenta que el Sanedrín en muchos momentos los capturó, los llamó y los castigó. Ahora hablemos de los fariseos y saduceos. La Biblia nos habla, ¿cierto?, de una participación directa de los saduceos y fariseos, o los fariseos y saduceos. Y digo una participación directa porque usted los ve siempre cuestionando o haciendo oposición a las enseñanzas del Señor Jesús. Entonces, nótese que mirando lo que es el Sanedrín y mirando lo que es lo que eran los fariseos y saduceos, que eran también los que regulaban la ley y los mandamientos dentro de Palestina, muchas de esas normas que ellos establecieron, pero simplemente fueron dogmas. Recuerda que yo le decía que pues todo concilio tiene dogmas, pues allí también había dogmas. La Biblia habla de que para ellos era un pecado grave comer sin lavarse las manos. Esos eran dogmas que ellos tenían allí implantados. Y en muchos momentos tuvieron discusiones con el Señor. Se opusieron de pronto al estilo o forma como el Señor predicó el Evangelio. Todo esto lo encontramos, ¿cierto?, dentro del inicio del cristianismo. Vemos incluso a un Juan antes de el Señor Jesús comenzar su ministerio. Vemos a un Juan predicando el Evangelio y siendo un Juan, ¿cierto?, directo con ellos. Un Juan que en muchos momentos cuestionó su forma de ellos actuar, bueno, etcétera, etcétera. Y vemos también a un Juan hablando directamente cuando ellos van a ser bautizados por Juan. Les pregunta, ¿cierto?, que quién les enseñó o cómo llegaron a esa decisión de arrepentirse. Pero Juan dice algo claro y dice, ya el hacha está puesta sobre el árbol. Juan está diciendo, ya hay un juicio decretado o algo declarado de parte de Dios, bueno, etcétera, etcétera. Todo esto son los inicios de la iglesia, todo lo que tiene influencia dentro de la historia, ¿cierto?, de la iglesia cristiana, de cómo iniciaron, pero todos los eventos o sucesos antes de.
aquí lo estamos viendo. El ministerio de Jesús. Cuando hablamos del ministerio del Señor Jesús, tenemos que hablar de un mensaje sencillo, pero un mensaje profundo. Mensaje sencillo porque todos sus oyentes lo escuchaban. Y profundo porque sus oyentes siempre fueron llevados, ¿cierto? Como le dijera, fueron llevados a que ellos comprendieran cuál era su condición y cómo llegar dentro del propósito de Dios a una transformación y un cambio de sus vidas. Este mensaje, los apóstoles, cuando comienzan la iglesia primitiva, también lo transmiten. Llevan un mensaje sencillo, pero también un mensaje profundo. Los hombres que predicaron el evangelio al inicio de la iglesia, pues no tuvieron la posibilidad o el privilegio que, bueno, le brindaron a Pablo como fariseo, porque acuérdese que Pablo era teólogo, ¿cierto? Pablo tenía un conocimiento mayor que el de los apóstoles, pero los apóstoles, siendo guiados por el Espíritu Santo, pues enseñaron la palabra. Entonces ahí tenemos esa influencia o el comienzo de la iglesia dentro del ministerio de Jesús. También encontramos lo que es el amor. Dentro del ministerio del Señor Jesús, el amor es una identidad. Y cuando hablo de identidad, estamos hablando que aquellas personas que estuvieron alrededor del Señor Jesús siempre fueron movidos por el amor, pero también vieron al Señor dentro de su ministerio mostrar y hablar del amor de Dios, pidiendo que sus seguidores replicaran lo que él quería. Entonces vemos también a los discípulos haciendo lo mismo, o a la iglesia primitiva. Ahora vemos el Sermón del Monte. ¿Alguien me puede colaborar leyendo Mateo capítulo 5, versos 3 al 6? Bien, pastor. Dice Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dice el 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Okay, muchas gracias, mi hermano. Aquí tenemos que ver algo importante, y es que el Sermón del Monte lo debemos ver como un manual de vida. Si usted mira estos capítulos del 5 al 7, se va a dar cuenta que el Señor Jesús está dando una enseñanza y le está diciendo a sus seguidores que es la forma como se debe vivir sobre la tierra. Entonces, dentro de lo que es el ministerio del Señor Jesús y sus enseñanzas, están llevando a la iglesia a que la iglesia lo conozca, pero también lo implante en su estilo de vida. Y lo primero que él les está diciendo es, le está pidiendo a la iglesia que la forma de nosotros acercarnos a Dios tiene que ser en una pobreza total y absoluta espiritualmente. En otras palabras, permítame hablarle un poco de lo que es el griego. Dice que seremos bienaventurados, y la palabra allí habla de bienaventurados, sería Makarios en griego. Makarios significa una bendición extendida o perdurable sobre el tiempo. Eso significa Makarios. Entonces, nótese que él dice bienaventurados los pobres. Y cuando nos habla en este texto de pobreza,
está hablando de ser mendigos espiritualmente. Entonces, el Sermón del Monte, como manual de vida, está diciendo que el cristiano, principalmente para acercarse a Dios, debe ser alguien totalmente necesitado de Dios. No podemos acercarnos a Dios, ¿cierto? Sin esa necesidad. Acuérdese que, o miremos que en momentos nos acercamos a Dios porque tenemos una necesidad para que Dios nos haga un milagro. Cuántas veces estuvimos enfermos y buscamos a Dios para que Dios nos sanara, bueno, etcétera, etcétera. Pero en el Sermón del Monte, lo que nos están diciendo es, a Dios se busca porque hay una necesidad. En otras palabras, a Dios se busca no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Eso nos dice el Sermón del Monte, y eso es lo que la iglesia primitiva, cuando en sus inicios también implanta dentro de su mensaje o de su enseñanza. Esto es lo que la historia nos dice, y la forma como se predicó y se enseñó, ¿cierto? La palabra y lo que se espera que la iglesia establezca. Y creo que hoy lo tenemos que analizar, porque el verso 6, por el tiempo no les explico versículo por versículo, pero el verso 6 nos habla de justicia. Y acuérdese que Dios es un Dios justo, y los seguidores de Dios deben vivir la justicia. Y qué interesante es, porque cuando hablamos de justicia y lo llevamos a la práctica, dentro de la iglesia encontramos ciertas cosas que nos están diciendo que no estamos viviendo la justicia. Yo días atrás predicaba y le decía a los oyentes, en momentos llegan personajes a las congregaciones y hay personas que de pronto económicamente pues están mal, pues digamos sus atuendos, bueno, etcétera, etcétera, pues demuestran que su economía no es la mejor. Pero también llegan personas que su economía manifiestan en su forma de vestir, y a veces el trato que le damos a esas personas no es el mismo. No reconocemos a aquella persona que quizás económicamente no está bien, para tratarlo de la manera como la Biblia nos está mandando que lo tratemos. Y allí tendríamos que decir que no hay justicia. No hay justicia dentro de la iglesia cuando usted y yo, quizás por un ministerio, porque Dios usa a alguien más que al otro, hayan celos y queremos como que esa persona no avance, le hacemos oposición. Ahí no hay justicia, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que Dios está esperando, ¿cierto? Que la iglesia primitiva, o el Señor Jesús está esperando que la iglesia primitiva, a sus inicios, establezca. Entonces, hay una influencia de lo que el Señor ha enseñado, y esto es lo que la iglesia primitiva está empezando a vivir y está estableciendo dentro de Jerusalén. Para concluir esta parte, cuando usted lee el Sermón del Monte, se va a dar cuenta como manual de vida, y que ese debe ser establecido en la iglesia. Usted se da cuenta que en el Sermón del Monte nos habla de cómo adorar a Dios. Nos habla de cómo debemos vivir en comunidad. Nos habla incluso de cómo se debe desarrollar, cómo debemos tener un hogar. Nos habla de las relaciones interpersonales. Entonces, todo eso está ahí. Y si usted lo analiza, entonces tendremos que decir, es un manual que la iglesia en sus inicios tuvo que adoptar. Hablemos de lo que significa el ministerio del Señor Jesús para la iglesia. El ministerio del Señor Jesús generó conflicto, y digo generó conflicto dentro de su mensaje, ¿cierto? Porque chocó o confrontó las personas que aparentemente dentro de Israel o de Palestina decían vivir para Dios y obedecer la ley, pero su mensaje generó controversia de tal manera que, ejemplo, para un fariseo, un pecador,
las puertas del reino de los cielos ya estaban cerradas. Por lo tanto, las relaciones interpersonales entre el pecador y el fariseo pues no eran las mejores, pues ellos no se iban a acercar porque se iban a contaminar, pero el Señor Jesús hace algo totalmente diferente. El Señor se acerca al pecador porque es la forma de ellos cambiar. Entonces, significa mucho para la iglesia el ministerio del Señor Jesús. Pero también significa mucho porque Cristo, ¿cierto?, nace con dos naturalezas, tanto la naturaleza humana y la divina. La historia nos enseña que María aporta la naturaleza humana. O sea que Jesús fue 100% hombre y el Espíritu Santo aporta la naturaleza divina. Jesús fue 100% Dios. Entonces vivió con o estuvo sobre la tierra con esas dos naturalezas. Y es algo importante o relevante porque al él morir en la cruz del Calvario, pues permite que la iglesia tenga entrada o abra las puertas para el reino de los cielos, porque allí entonces la humanidad tiene posibilidad de salvación. Entonces, miremos que, para concluir, miremos que la iglesia, sus influencias comienzan desde siglos atrás, y digo sus influencias comienzan desde siglos atrás, perdón, porque todo lo que ellos están implantando dentro de la iglesia de Jerusalén, y en la próxima clase lo vamos a ver, lo están tomando, ¿cierto? Tanto de hombres como el rey David, pero también lo están tomando de hombres como emperadores, como generales, ¿cierto? Que a través de su influencia transformaron cultural y políticamente la nación de Israel. ¿Cómo aplicamos entonces esto que hemos visto hoy? ¿Cómo lo aplicaríamos? Les decía, ¿cierto? Al inicio, ¿para qué sirve la historia? Y decíamos, la historia no sirve para nada si simplemente es historia, si simplemente es un conocimiento, si es algo que no vamos a tener en cuenta a la hora de servirle a Dios o a la hora de enseñarle a aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor. Pero decíamos que la historia sirve para todo si la sabemos usar, si la sabemos aplicar. Entonces la pregunta es, de todo lo que hemos hablado, ¿para qué nos sirve? ¿Cómo hoy llevaríamos a nuestros tiempos esta historia y la aplicaríamos tanto al ministerio, tanto a la vida espiritual, ¿cierto? ¿Y cómo la vamos a desarrollar? Bueno, alguien que no sé si se salió, pero apenas está ingresando. ¿Cómo la vamos a desarrollar? Si estamos viendo que desde el Antiguo Testamento la historia nos está indicando unos eventos que luego le vamos a ver en el Nuevo Testamento. Bueno, lo que yo le explicaba ahorita, y concluyo con esto. Lo que es la sinagoga y lo que es el Sanedrín. Hasta el día de hoy tenemos que decir que en Israel no existe un templo.